en crisis. Cuba está al límite. Y lo más peligroso es que el límite ya se volvió rutina. Y una de las narrativas que ellos han impulsado y que desde que yo nací en los años 80, en el año 81 para ser exacto, siempre he escuchado de que los grandes culpables de todos los males de los cubanos habían sido los norteamericanos con lo que tiene que ver con el bloqueo, ¿ok? Pero lo que tenemos que tener en consideración es que, en primer lugar, no existe ningún bloqueo. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Big Max 33 en un nuevo programa, en un nuevo encuentro, en una nueva cita de Entre Mates y Arepas. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema realmente importante que es sobre Cuba. Una situación que ya tiene más, o un aspecto, una nación que tiene más de 65 años bajo un régimen que los ha sumido en una realidad que internamente es una destrucción total y externamente es una novela. Y de eso vamos a hablar, de esa arma secreta que tienen los cubanos con respecto a esa novela que le han vendido a Europa y al resto del mundo. Pero como siempre, para iniciar nuestro programa, invitamos a nuestro querido Armando Aceiro. Armando, ¿cómo estás? Greg, ¿cómo estás? Aquí con mi mate, empezando el día con mateína. Eso es correcto. Ahí estamos como Sí, siempre el tema, con el mate y el ¿viste? café. El tema de hoy es álgido, ¿viste? Porque realmente es un tema puntiagudo. No sé si vos has visto algunos videos de gente que transmite desde Cuba lo que están pasando. Correcto. Y es particularmente álgido para mí porque tengo queridísimos amigos cubanos, ¿entendés? Que viven en la isla, que sobreviven como pueden, que tienen que repetir un guión, si no los, ¿entendés? Sos boleta, como decimos en Argentina. Y me acuerdo en especial, yo a mi esposa la conocí en España, haciendo una maestría en el sur. Después, como yo tengo la ciudadanía italiana, viví en Madrid, y me acuerdo que conocí a varios cubanos en Madrid que después que entendían que no los estabas interrogando, que no, qué sé yo, que establecías un vínculo de confianza con ellos, esbozaban algunas críticas. Y me acuerdo de una señora cuyo nombre no voy a dar, porque no sé si está viva, era una señora mayor hace 20 años, pero puede que esté viva, porque puede que sea longeva. Había sido secretaria del Che, ¿entendés? Y eso le valió a ella, fue la primera, ¿viste? Yo comulgaba antes mucho con los ideales de izquierda, ¿entendés? Y ella fue la primera de primera mano, hace 20 años. Hoy está muy de moda, ¿viste? Hablar contra la izquierda, y qué sé yo, o resaltar las contradicciones de la izquierda, pero hace 20 años no. ¿Entendés? Fue una de las primeras que me dio un bajón un topetazo contra la realidad de primera mano. Me dice, yo lo conocí a su compatriota. Me decía, me trataba de usted, la señora esta. Pudo salir de Cuba porque el marido de ella era médico y tenía la ciudadanía española. Te estoy hablando, no sé, los primeros momentos, los años primeros 70, mediados de los 60. Él me contó, ¿viste? Nada, ¿viste? O sea, me habló nada, cosas pesadas, boludo, difíciles de digerir. Sí. Para él, que era el Armando que yo era entonces. Claro, es que fíjate una cosa, una situación es lo que nosotros hemos visto a lo largo de toda la historia mediante medios y toda la narrativa que han tratado de impulsar los cubanos, y otra cosa es lo que tú realmente conversabas con ellos. Mi padrino era cubano, ¿okay? Para eso un dato que probablemente te estás enterando el día de hoy, que mi padrino era cubano. Y además de eso, y eso ya hablaré más adelante, y yo tuve la oportunidad de crecer entre extranjeros siempre. O sea, yo crecí entre peruanos, entre canarios, entre españoles, entre italianos y entre cubanos, rodeado de cubanos. Y cuando tú lo veías la forma de comportarse, por ejemplo, en un restaurante. Nunca se me va a olvidar a un gerente de Pepsi-Cola internacional que trabajaba con papá. Fuimos a un restaurante y cuando el plato quedó, pidió pan adicional porque él tenía que limpiar
el plato, porque si no, era una costumbre de donde venía, estaba pasando hambre. Entonces, esa es una de las muchas anécdotas que vamos a compartir el día de hoy. Pero como siempre, para iniciar nuestro programa, le damos el pase a nuestro querido Armando para que iniciemos la conversación del día de hoy. Saludos a todos los que se están conectando por TikTok. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a medio mundo al día de la fecha en suspenso. O sea, si Cuba podría ser la siguiente en la lista de Trump. Pero hay algo que nadie está contando, algo mucho más poderoso, diría yo, que los misiles oxidados que tiene Cuba o sus soldados muy mal pagados. Hablamos del arma más efectiva que tiene y que ha tenido el régimen cubano. La tiene ahora porque la ha venido cultivando, macerando, cristalizando hace 65 años, que es su máquina de propaganda internacional. Porque resulta que mientras el mundo está viendo en este momento un país en ruina y si vos buscas TikToker o Instagramer cubano que te filman la realidad cotidiana, ves que pasan hambre. O sea, mientras el mundo está viendo esto, o sea, millones de personas en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, siguen defendiendo a Cuba como si fuera el último bastión de la resistencia antiimperialista. Yo me pregunto eso, bueno, amén, viste, cuando una persona ha sido sometida o ha nacido en un régimen totalitario que te lava el cerebro, bueno, es hasta esperable. Yo me acuerdo que tenía en la maestría una compañera cubana y una vez, viste, que yo me hice amigo, viste, de esta mujer, y le escribía, todavía se escribían, viste, ella no tenía celular, yo tenía un celular viejo, me acuerdo, no había WhatsApp, no había esto, tenía que escribir bajo ciertas claves porque sabía que su carta iba a ser, tenía que pasar por el filtro de la censura. Pero este análisis que vamos a hacer ahora, esta historia tiene varias capas. Una capa es la caída de Maduro, es la primer ficha de dominó de lo que pasó con Maduro en Venezuela, que cae para Cuba. En La Habana, o sea, en La Habana, después de esto, no están durmiendo tranquilos. O sea, la captura de Maduro en Venezuela no solo fue un golpe político, fue como quitarle el respirador artificial a la dictadura cubana. Venezuela era en este sentido, y vos lo debes saber mejor que yo, el principal proveedor de petróleo de Cuba. O sea, de un petróleo prácticamente regalado, o sea, a precio de amigo. El 40% de las importaciones petroleras cubanas venían de Caracas a un precio de amigo, a un precio Maduro, a un precio Chávez. Pero ahora ese grifo se ha cerrado y México, que antes le mandaba 22.000 barriles diarios de petróleo, bajó apenas 7.000 después de la visita de Marco Rubio al país azteca en agosto pasado. ¿Casualidad? No. La situación es tan grave. Yo he visto, viste, o sea, y lo digo, viste, sabiendo mucho de comunicación y sabiendo que muchas veces los Instagrams y los TikTok son como fotos recortadas descontextualizadas de una realidad mucho más grande, pero he seguido a varios TikTok que las mujeres tienen más coraje para hacer eso y te muestran lo que comen en un día, lo que pueden comer, te muestran, es muy grave realmente la situación cotidiana del cubano promedio. Pero es tan grave que el propio Díaz-Canel tuvo que salir a admitirlo públicamente. La economía, Díaz-Canel, que vive una situación de privilegio. Díaz-Canel, que tiene una compañera que los otros días, viste esas fotografías que hacen y que evalúan crítica y quirúrgicamente lo que están endosando. Bueno, la esposa, la compañera de Díaz-Canel endosaba un reloj de no sé cuántos miles de euros, zapatos de no sé cuántos miles de euros, un vestido de tantos miles de euros. Vive una vida de rica y a uno de los hijos de Díaz-Canel, esto es un rumor, no lo he podido chequear, le han pagado, no sé si una maestría
o un curso de perfeccionamiento en España al módico precio de 12.000 euros, con él no está mal. Si vos no tenés gente que vive con un euro o un dólar al día. La economía de Cuba en este momento está prácticamente o parcialmente paralizada. Y la cuestión de la generación eléctrica, y esto te lo repiten todos los TikTokers, todos los Instagramers, o sea, los apagones son constantes. Pero yo quiero decir, si Díaz-Canel está reconociendo que las cosas están mal, o cuando un dictador absolutista reconoce que las cosas están mal, créeme que las cosas están mucho peor de lo que está diciendo. Voy a hacer una pintura de cuál es el panorama más o menos real de Cuba en función de lo que yo he visto. En este momento hay poblados donde la gente pasa más de 16 horas al día sin luz. No es una exageración esto, es una realidad del día a día. El 80% de la energía viene del petróleo, o de un petróleo que ya no tienen. Y el éxodo de cubanos es casi brutal, o sea, superado por el de Venezuela. O sea, hay casi 3 millones de cubanos que se han largado de la isla, o sea, largado del país desde el 2020, sobre todo. Eso es una cuarta parte de la población en apenas 5 años. Ni siquiera en Ucrania, con guerra civil incluida, ha habido un éxodo tan grande si lo comparas con Cuba. Y si hago referencia otra vez a los Instagram, a los TikTokers, vos ves calles llenas de basura, la cuestión de los edificios apuntalados, derrumbándose, hay falta de agua potable, hay dengue. Hubo hace poco, yo la seguí, una chica cubana, hay una epidemia de dengue y gente que queda muerta. Me recordaba, mostraba un muerto, ¿viste? En la calle. 7 de cada 9 cubanos no comen al menos una vez al día. El salario promedio en Cuba oscila entre $1 a $15 al mes. Si la defensa venezolana fue una broma, en este sentido, o sea, estamos hablando de la defensa militar, ¿no? La cubana sería directamente un chiste. El mejor misil que tienen los cubanos es el S-125 Pechora, que entró en servicio en 1960, el mismo año en que nació Díaz-Canel en Cuba. O sea, Canel es hijo de la revolución, nace en la revolución. Y estos misiles deberían estar jubilados. Tienen los cubanos algunos lanzamisiles portátiles, cañones antiaéreos que servirían de muy poco contra las fuerzas estadounidenses. Sería como enfrentar, si damos una metáfora futbolística, al Real Madrid con un equipo amateur, o si lo trasladamos a la Argentina, al Boca Junior con un equipo de barrio, o al River Plate, para no quedar mal con los yo sé poco de fútbol, o qué sé yo, como si un boxeador amateur tratara de pelear contra Tyson en sus mejores días. Y Putin, todo esto, bueno, ya hemos visto lo mucho que ayudó a Maduro Putin. Además, supongamos que Cuba debiera rearmarse para enfrentar que ya es tarde, o sea, Estados Unidos, porque Estados Unidos está ahí, o sea, está ya ahí, está esperando la orden, está esperando no sé qué. Pero supongamos que debería rearmarse. ¿Con qué le pagaría hipotéticamente Cuba las armas a Rusia? Además, en este momento, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos no son las relaciones de la Guerra Fría. Hay una relación cordial, si se quiere, entre Putin y los Estados Unidos. Pero, volviendo, ¿no? No tienen dinero, no tienen petróleo para exportar los cubanos, no tienen nada. Los soldados cubanos ganan entre 10 y 15 dólares al mes, y la pregunta es, ¿cuántas ganas vos, soldados cubanos, por más que hayas nacido dentro de la revolución y hayas sufrido un proceso de lavado cerebral, pero cuántas ganas vos crees que van a tener de jugarse el pellejo defendiendo a unos dirigentes que comen 4 veces al día, que viven
como reyes, literalmente, que mandan a sus hijos a las universidades más prestigiosas del exterior, mientras ellos se mueren de hambre. Y en este sentido, Trump ya tiene sus excusas listas, más o menos las mismas excusas que citamos en el programa cuando hablamos de Maduro, ¿no? Trump tiene sus excusas, pero necesita justificaciones sólidas para actuar, y pareciera que las tiene todas servidas en bandeja de plata, a excepción de algo que vamos a nombrar al final. La primera excusa es el narcotráfico, y explicamos esto, ¿no? Existe una ley en Estados Unidos que le permite al presidente de la nación, con una persona sido declarada narcotraficante, poder actuar sin permiso del Congreso. Y Cuba está a 145 kilómetros de Florida, en ruta directa entre Colombia y Estados Unidos. Con Venezuela fuera de juego, la isla podría convertirse en un nuevo centro de operaciones narco. Esto ya sucedió en los 80. Nos podríamos meter, ¿te acordás? Con el fusilamiento del general Ochoa. Yo te propuse alguna vez, viste, hacer un programa con el fusilamiento de Ochoa y unos gemelos que también terminan fusilándolo, viste, ya ha habido antecedentes de eso. Además, hay testimonios que indican que el régimen cubano fue el régimen cubano el que le dio la idea a Chávez de usar las drogas como arma política contra Estados Unidos. Es decir, ellos tienen legitimado en el plano moral que el narcotráfico, el introducir, en usar la droga como un arma política para drogar al enemigo entre comillas. La segunda excusa son los soldados cubanos. Durante años La Habana negó tener tropas en Venezuela, pero la operación de captura de Maduro, en la operación murieron al menos oficialmente 32 militares cubanos que lo estaban protegiendo. El régimen tuvo que admitirlo públicamente, y esto sería una colaboración directa con una narcodictadura, lo cual le daría a Trump una razón. Y la tercera excusa es la inmigración. Hay 1,5 millones de cubanos de primera generación en Estados Unidos, y cada año llegan miles más escapando. Acabar con el régimen podría frenar esa ola migratoria y hasta hacer que algunos de los cubanos regresen. Y después de todo esto está Marco Rubio, ¿no? Que es el hombre con una cuenta pendiente, el secretario de Estado que tiene un asunto personal con Cuba, porque sus padres fueron exiliados del castrismo y tiene una cuestión personal, ¿no? Y ya Marco Rubio ya dejó caer una amenaza, ¿no? Una amenaza no tan explícita, porque obviamente se limita a Marco Rubio a cumplir el rol que le compete. Si yo estuviera en La Habana y estuviera en el gobierno, bueno, estaría preocupado, al menos un poco preocupado. Hay un congresista republicano, Lingram, que fue mucho más directo delante de Trump y dijo que los días del régimen castrista están contados. Trump no lo puede decir en forma indirecta, tiene que decirlo a través de, Trump, que es brutalmente directo. Las tropas estadounidenses ya están desplegadas en el Caribe, la infraestructura está lista, solo falta la orden. Pero aquí viene lo interesante, lo que dijimos al principio, el arma secreta de Cuba. Y ahora vamos a llegar al meollo del asunto, a lo que realmente podría salvar al régimen cubano de una intervención militar. Justamente no son sus armas, no es su ejército, es algo mucho más sofisticado y efectivo. Es su red internacional de propaganda. Vamos a explicar cómo funciona esto. Cuba tiene una organización que se llama el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Fue creada por Fidel Castro hace 65 años y es básicamente el cerebro de una de las operaciones de propaganda más exitosas de la historia moderna. Es más, desde el punto de vista del marketing político, estrictamente tomado como ciencia, merece la pena ser estudiado. Cómo ha procedido, cuáles son sus consignas. Pero como el marketing político se encarga de campañas políticas, esto sería propaganda en el largo plazo. No he visto bibliografía de este tipo, pero merece ser estudiada. ¿Qué hace el ICAP?
coordinan a 1.900 organizaciones de amistad con Cuba en 151 países. 1.900, o sea, escucha bien ese número. Esto es una red masiva de influencia en 5 continentes. Y estas organizaciones hacen de todo. Organizan marchas, caravanas, eventos culturales, brigadas de solidaridad. Solamente en el 2022 realizaron 7.237 acciones de apoyo a Cuba, solo los fines de semana. Y no es un invento mío, son datos oficiales del propio ICAP. Y aquí viene la parte más reveladora. Les cuento lo que pasó algunos días. El 10 de enero, Jean-Luc Mélenchon, uno de los activistas del ICAP, uno de los beneficiarios del ICAP, es el líder en Francia de uno de los partidos de extrema izquierda más importantes del país galo, salió a las calles de Lyon a decir literalmente, antes de que sucediera lo que sucedió, el pueblo venezolano debe defenderse y, si es necesario, salir con las armas en la mano contra la invasión norteamericana. Es decir, las armas en la mano para defender a Maduro, para defender a un dictador. Pero aquí viene lo mejor. Una vez que se extrajo a Maduro de tierra venezolana, dijo Mélenchon, hay que obtener de manera consecuente la liberación del presidente Maduro, porque si no, esto significa que aceptamos la operación que se ha hecho. Este es el mismo Mélenchon que durante años ha tenido vínculos estrechos con el chavismo. Es el Mélenchon que ha recibido favores pecuniarios del chavismo, el que ha sido financiado por el chavismo, uno de los tantos que ha sido financiado por el chavismo. Y cuando murió Chávez en el 2013, lloró públicamente y dijo, lo que Chávez es, no morirá nunca. Es decir, presentó a Chávez tácitamente como la encarnación de un ideal inagotable de la esperanza humanista de la revolución. Y Mélenchon no es un político marginal, es un referente de la izquierda francesa que ha sido 3 veces candidato presidencial. Y en las manifestaciones de Lyon, se escuchaba a gritos, abajo el imperialismo americano, liberen a Maduro. En Italia pasó algo similar con Landini y con los sindicatos italianos, y esto me pega de cerca porque vos sabés que yo amo mucho Italia, estoy muy vinculado a Italia por el hecho de ser ciudadano, por el hecho de haber nacido en una familia italiana, por hablar, escribir italiano, por haber vivido y estudiado allá. Decenas de personas salieron a las calles de Roma hace poco para manifestarse en 2 concentraciones opuestas tras la captura del presidente venezolano Maduro por parte de los Estados Unidos, lo que generó varios movimientos, se vivieron varios movimientos de tensión. Una de ellas fue organizada por la Confederación General Italiana del Trabajo, la CGIL, o sea, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Mauricio Randini, que es el secretario general de la CGIL, hizo esto para que se entendieran, o sea, para que se entienda, es el secretario general del sindicato más grande y más poderoso de Italia. Millones de trabajadores italianos de uno y de otro bando, de uno y de otro origen, están afiliados a la CGIL. El 6 de enero, Landini organizó una manifestación, como te dije, en Roma para condenar la agresión estadounidense y pedir la liberación de Maduro. ¿Y sabes lo que dijo cuando un periodista le preguntó sobre la oposición venezolana? Literalmente dijo, la oposición venezolana debería estar preocupada si en su país puede llegar alguien que puede bombardear y decidir y arrestar a un presidente electo por el pueblo. En democracia esto no debería ocurrir. O sea, presidente electo, democracia. O sea, no sé. A un presidente como Maduro que se chorear es robar en Argentina. Las elecciones en el 2024 y encarceló a la oposición y tenía como estandarte como al helicoide y obligó a 8 millones de venezolanos a huir literalmente del país, que de eso a vos no te voy a hablar. Y aquí viene lo más brutal de todo esto.
en esta manifestación de la CGIL en Roma, y yo te hablé en el programa anterior, 2 jóvenes venezolanos que viven en Italia se acercaron con gorras, con los colores de la bandera venezolana, y llevaban carteles que decían: estamos listos para reconstruir Venezuela libre. Querían explicarle a los manifestantes italianos la realidad de lo que realmente se vivía en Venezuela y lo que realmente se vivía bajo el régimen de Maduro. Y lo que pasó, para mí, mi sorpresa, mi estupor, es que fueron agredidos verbalmente, que fueron amenazados, fueron expulsados por los propios manifestantes italianos. Había un viejo italiano con la bandera venezolana sobre los hombros y le decía: non ti azzardare a toccare esta bandera. O sea, no te azardes, no sé cómo traducirlo, porque estoy, viste, medio a tocar esta bandera, porque si no te voy a pegar, te voy a hacer... Uno de los... Este joven que lo increpó, le decía: yo nací allá, loco. Yo sé lo que se vive allá. Yo lo sé mejor que vos. Y no hubo caso. O sea, y esto es un caso, viste, de disonancia cognitiva perfectamente ejecutada. Lo digo por el italiano que llevaba la bandera. También está el caso de una refugiada política venezolana llamada Sorilis Rojas, de 30 años, que trabaja en Italia, que estaba afiliada a la CGIL y anunció públicamente que iba a romper su carnet sindical. Sus palabras, si vos la ves, es contundente. Decía: nos afiliamos porque pensamos que iban a defender a los trabajadores y no a un presidente ilegítimo. Y esta chica no está sola, hay varios venezolanos que trabajan en Italia, que estaban afiliados a CGIL y están rompiendo sus carnets en forma de protesta. Y ¿sabes lo que es más irónico? Que Landini, este político italiano de izquierda, ha criticado públicamente las violaciones a los derechos humanos en otros lugares del mundo, pero cuando se trata de Maduro, de repente todo es defensa de la soberanía y de la lucha antiimperialista. La secretaria general, al mismo tiempo, contemporánea, la secretaria general de la CGT francesa, la Confederación General del Trabajo Francesa, Sophie Binet, denunció las violaciones a los derechos humanos bajo Maduro. O sea que para estos tipos, criticar a Maduro es traición, pero defender a un dictador que mata de hambre su puesto es solidaridad internacional. Y esto es lo mismo que va a pasar si Trump ataca a Cuba. Y en estos casos, o sea, hay un apoyo, digamos, transversal de la izquierda a la derecha, porque también la Meloni se pronunció en contra de la invasión, y la Meloni es de derecha, y ahí empezás a no entender o decir: bueno, hay algo aquí que no estoy leyendo. Y aquí está, digamos, lo fascinante del trabajo, viste, de propaganda de Cuba a lo largo de los años. O sea, este apoyo a los regímenes autoritarios latinoamericanos no es solamente patrimonio de la izquierda, también hay sectores de la derecha europea que simpatizan con Cuba y con Venezuela. Y esto lo he podido constatar porque tengo amigos tanto en la izquierda como en el centro como en la derecha. O sea, yo no discrimino a nadie. Claro, no tengo amigos nazis, no tengo amigos stalinistas, no tengo amigos homófobos, no tengo amigos que discriminan, ¿cómo es que se llama? Que discriminan, que están contra los judíos. Pero ¿por qué es lo fascinante? Se da esta locura de que la extrema izquierda, con su lucha imperialista, contagia o se trasvasa esto del antiimperialismo a la extrema derecha. Para estos sectores, cualquier enemigo de los Estados Unidos merece apoyo sin importar si es una dictadura o no. Hay una convergencia ideológica de extremos, lo cual, viste, no debería sorprendernos, porque los extremos siempre se tocan. Pero tanto la izquierda radical como ciertos sectores de la derecha nacionalistas ven en Cuba un símbolo de resistencia contra la hegemonía estadounidense. Pero hay algo
que debería preocupar a la Casa Blanca, que seguro le está preocupando, porque uno hace estos razonamientos acá en el culo del mundo, fíjate si no lo van a hacer en el Salón Oval de la Casa Blanca. En la Asamblea General de la ONU del 29 de octubre del 2025, cuando se votó la resolución contra el embargo a Cuba, ¿sabes lo que pasó? 165 países votaron a favor de Cuba, 165, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Bélgica. Los principales aliados europeos de Estados Unidos votaron contra la política de Washington. Solo 7 votaron en contra, es decir, Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Hungría, Macedonia del Norte y Ucrania. Es cierto que Cuba perdió en esa votación 22 apoyos comparados con el año anterior, que fue su peor resultado desde el 2020. Pero aún así, la inmensa mayoría de la comunidad internacional, incluida Europa Occidental, sigue respaldando diplomáticamente el régimen cubano. Mientras que Ucrania resiste las bombas rusas y denuncia la presencia, esto no me pone a favor de los ucranianos, ¿no? Y de los escándalos que ha habido de la financiación, de lo que han hecho los ucranianos con la guita que le daba Estados Unidos, Zelensky y todo lo demás. No sufro de esa disonancia cognitiva, pero que digamos que mientras Ucrania estaba en guerra y denunciaba la presencia de mercenarios cubanos en el frente, las cancillerías europeas siguen votando a favor de La Habana en la ONU. ¿Por qué? Y aquí viene a lo que quería llegar. Cuba ha logrado algo extraordinario, convertir su imagen internacional en la víctima del imperio, no en la de un régimen represor. Y aquí entra otro factor clave que el régimen ha explotado magistralmente, que es el mito de mi compatriota, el Che Guevara. Pero te doy el primer pase antes de entrar acá. Sí, realmente una de las cosas de las cuales tenemos que conversar el día de hoy es sobre los mitos, sobre las narrativas que nos han compartido los cubanos a lo largo del tiempo. Y una de las narrativas que ellos han impulsado y que desde que yo nací en los años 80, en el año 81 para ser exacto, siempre he escuchado de que los grandes culpables de todos los males de los cubanos habían sido los norteamericanos con lo que tiene que ver con el bloqueo, ¿ok? Pero lo que tenemos que tener en consideración es que, en primer lugar, no existe ningún bloqueo, ¿ok? Existe un embargo bilateral y Cuba sí comercia con el resto del mundo. Armando ya lo ha venido expresando, de que ellos tienen un lobby a lo largo de toda Europa. Eso quiere decir que tienen conexiones más allá de lo diplomático, ¿ok? Entonces, llamarlo bloqueo es una distorsión. Un bloqueo es una acción militar que impide físicamente comerciar, moverse y desplazarse, situación que ahora sí podemos contrastar porque lo que ha llevado a Maduro a salir del poder primero fue un bloqueo total y ya vimos cómo se desarrolla un bloqueo total a nivel naval, a nivel aéreo y los resultados que da. Entonces, esto desmonta la narrativa del bloqueo. Nunca ha existido un bloqueo, lo que ha existido es un embargo comercial entre Estados Unidos y Cuba. Ahora, lo que existe es esto, lo que acabo de decirle, y hoy Cuba comercia, por ejemplo, con la Unión Europea, con China, con Brasil, con México, con Argentina, con Rusia, con Turquía, con Canadá, con casi toda Asia. Y paradójicamente, Estados Unidos es uno de los principales vendedores de alimentos a Cuba, porque desde el año 2000, lo que son las ventas agrícolas y humanitarias están autorizadas entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, ahí se va desmontando lo que es la narrativa del bloqueo. Ahora, Cuba compra cada año cientos de millones de dólares en pollo, medicinas a empresas norteamericanas. Entonces, el bloqueo no impide a Cuba comprar comida o medicina. Cuba sí puede comprar comida y medicinas, porque está establecido desde el año 2000. Ahora, lo que no puede es pagarlas, porque, en segundo lugar, Cuba
en sí misma, por su modelo, espanta la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque se suele decir que el embargo impide que lleguen inversiones. Pero la verdad es que hay una ley, la ley 118 cubana, que permite la inversión extranjera y existen zonas francas como, por ejemplo, Mariel. El problema no es legal, es la práctica. ¿Por qué? Porque el Estado prohíbe que el inversor contrate directamente a los trabajadores. Debe contratarlos a través de una empresa estatal. Y esta empresa estatal se queda con el 80% del salario del trabajador. No existe seguridad jurídica. Las expropiaciones, los cambios arbitrarios de reglas, controles y decisiones del Partido Comunista Cubano obviamente ahuyentan el capital. El sistema prohíbe el mercado mayorista, limita la importación privada, mantiene el monopolio estatal del comercio exterior. No existe, obviamente, un capitalista, una persona que tenga dinero que desee invertir en lo que es Cuba por esta situación. ¿Okay? La crisis estructural no comenzó con el embargo, ¿okay? Y eso quiero que lo tengan presente. Viene desde la propia instauración del modelo como tal, el modelo cubano, ¿no? Entonces, la agricultura estatal improductiva comenzó en los años 60. ¿Okay? Al Che Guevara lo hicieron ministro. La eliminación de la propiedad privada y de la competencia, una planificación rígida, una productividad crónicamente baja y una burocracia que asfixia cualquier tipo de iniciativa. Entonces, el embargo no creó estas distorsiones que les estoy diciendo. Son productos de un diseño interno, ¿okay? Teniendo en consideración, en cuarto lugar, que incluso con subsidios soviéticos enormes, el modelo no funcionó. Este dato clave destruye el mito del embargo, ¿okay? Ahora, entre 1960 y 1990, la Unión Soviética subsidiaba a Cuba con entre el 4 y el 7% de su PIB anual, del Producto Interno Bruto, según economistas tanto cubanos como extranjeros. Ahora, Moscú, entre otras, compraba azúcar a precios pero muy por encima de los que estaba el precio de mercado a Cuba. Vendía petróleo a precios preferentes, o sea, le compraba el azúcar a precios exorbitantes que estaban por encima y le vendía petróleo a precios preferenciales, ¿ok? Además, le regalaba bienes industriales, maquinaria, combustibles y alimento. Una transferencia multimillonaria que ningún país socialista recibió en tal magnitud y a tal escala, ¿no? Aún así, la productividad permaneció estancada. La industria era dependiente de insumos soviéticos. La economía nunca cambió, ¿ok? Jamás logró autoabastecerse. Esto es un mito que los izquierdistas repiten una y otra vez, de que deben ser autosustentables, de que te permite sostenerse, y Cuba ha demostrado que su modelo interno nunca ha logrado esta autosustentación soberana, como decían en algún momento los bolivarianos. Ahora, el Estado, a lo largo del tiempo, el Estado cubano mantuvo intactas sus ineficiencias, ¿ok? Cuando estos subsidios se desplomaron en el año 91, el sistema cayó como un sistema de naipes. Entonces, no es por el embargo. La incapacidad estructural que ellos tienen no tiene nada que ver con el embargo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en quinto lugar, las comparaciones internacionales. Cuando hacemos esas comparaciones, el modelo del embargo explica el resultado. Sin embargo, fuera de la causa central, deberíamos encontrar algún patrón comparativo, ¿no? ¿No creen ustedes? Ahora, pero ocurre exactamente lo contrario. Venezuela colapsó, ya lo sabemos, de una forma igual o peor.
inflación, escasez, migración masiva. Yo soy parte de esa migración masiva de 8 millones de personas que tuvimos que salir del país porque si no íbamos a caer presos. Ahora, China y Vietnam, que tienen estructuras socialistas, modelos originales y sin sanciones significativas, salieron de la pobreza cuando liberaron sus economías, ¿ok? Y no negociaron con Washington, ¿ok? Otros países con sanciones, Irán, Corea del Norte, muestran que la variable decisiva es el modelo interno, no la sanción externa. El caso cubano encaja perfectamente en esta narrativa. Ahora, los países con economías estatizadas y sin incentivos colapsan, tengan o no sanciones. Ahora, en sexto lugar, el embargo no impide producir alimentos, electricidad ni transporte. Aquí llegamos al corazón del mito. El embargo no le prohíbe a Cuba que siembre arroz, por ejemplo, que siembre frijoles, que críe reses, pollos, genere pozos de agua, restablezca redes eléctricas. El embargo no le impide eso. Y además que importe piezas termoeléctricas desde Europa y de Asia, no Estados Unidos, o que permita mercados privados, que elimine la dualidad monetaria, que abra el comercio mayorista, que privatice empresas quebradas, que incentive la producción agrícola. Nada de esto está prohibido, o sea, se puede hacer, pero todo depende del Estado cubano. Porque el Estado cubano, por sí mismo, su diseño lo impide. Por eso Cuba importa entre el 70 y el 80% de los alimentos que consume su país, ¿okay? Que tiene un suelo fértil y que tiene un clima ideal, similar al que tiene Venezuela en cierto modo, en sus costas. No es el embargo, es el modelo. En conclusión, la idea de que el embargo es el culpable de que la ruina cubana, de la situación de la ruina cubana, es una excusa netamente política, una jugada que por movimientos de izquierda, como ya estamos conociendo, se ha impulsado en la narrativa, pero al final los resultados que nosotros tenemos en esta situación son totalmente diferentes. Entonces, aquí le damos el pase a mi querido Armando. Armando. No, te decía que entre otros factores, viste, esta máquina propagandística ha explotado magistralmente el mito del Che Guevara. O sea, en Europa, en América Latina, el Che es un ícono. No es el Che histórico que fusilaba sin juicio. No es el carnicero de la cabaña, como lo llamaban los cubanos que le tenían miedo. No es aquel que fundó el primero, único y último campo de concentración para homosexuales, en cuya portada se leía una siniestra frase que te hacía acordar a los nazis. Decía: el trabajo los hará hombres, os hará hombres. Que los nazis tenían uno que decía: el trabajo os hará libre. No es el Che que las Naciones Unidas se jactó de los fusilamientos. Dice: fusilamiento, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Es decir, no es el Che romántico, el rebelde idealista, el luchador por la justicia social. Es el Che de esa foto icónica de Córdoba del 5 de marzo de 1960 que se vende y que hemos visto en millones de camisetas, inclusive la contradicción, ¿viste? Pintado con los colores de la comunidad LGBTQ+, si había un tipo que era homófobo, era él. Es el que se ve en las manifestaciones estudiantiles de París, de Barcelona, de Ciudad de México, de Buenos Aires, de Washington, de Seattle. Esta maquinaria propagandística, en esta maquinaria, el Che se convirtió en el símbolo de la rebeldía para gente que jamás hubiera podido encajar en su visión autoritaria del hombre nuevo. El movimiento, sobre todo el 68,
o los movimientos en el 68 necesitaban un héroe romántico que les quedara perfecto. Inclusive Sartre, o sea, Jean-Paul Sartre, el gran intelectual francés, dijo que el Che era el hombre más completo de su tiempo. Lo llamó así. Intelectuales europeos que lo veneraron y lo veneran como un poeta revolucionario. Lo que yo introduzco acá cínicamente, claro, Sartre lo llamaba así desde la comodidad de su vida en París. Desde sus poltronas en departamentos parisienes, ¿viste? Toda la intelectualidad lo venera desde esa comodidad, pero nadie ha vivido realmente los avatares de una revolución con restricciones de la libertad acuciantes. Pero el resultado de todo esto es que cualquier ataque a Cuba se percibe automáticamente como un ataque a los ideales románticos de justicia social y de resistencia antiimperialista, aunque la realidad de Cuba sea todo lo contrario. Hoy basta ir a un TikTok, basta ir a un Instagram y ver lo que comen, viven, huelen, experimentan los cubanos. Y después hay un acuerdo con la Unión Europea que sirve como de escudo. O sea, en el 2016 Cuba firmó el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con la Unión Europea. En este acuerdo se le da legitimidad diplomática al régimen. Más de 30 organizaciones cubanas independientes pidieron en el 2025 revisar ese acuerdo porque no ha servido para mejorar los derechos humanos dentro de la isla. En una carta firmada por las organizaciones se denunció que el acuerdo ha demostrado ser ineficaz para impulsar los cambios estructurales y en la práctica ha servido para legitimar diplomáticamente al régimen cubano. Pero Europa lo sigue manteniendo a este acuerdo, a estos acuerdos finales. ¿Y por qué? Porque Cuba ha logrado convencer a las grandes capitales europeas de que el problema no es el régimen, sino el embargo estadounidense que acabas de desmontar. Es un golpe, yo diría, es un golpe maestro de relaciones públicas, convertir al verdugo en víctima. He visto otras operaciones, viste, de este tipo, no solamente en Cuba. Hay un libro de un oficial inglés que está descargable en internet, que se llama Estrategias de Aproximación Indirecta. Lo recomiendo leer para que le interese la cuestión de las estrategias políticas. En el 2022, después del incendio de Matanzas, llegaron donaciones valoradas en 600.000 euros desde Europa. Esta ayuda es real, pero también funciona o funcionó como propaganda. Es decir, estas ayudas refuerzan la narrativa de que Cuba es una víctima que necesita la solidaridad internacional y no es un régimen que oprime a su propio pueblo. Y en la era digital, Cuba nunca se quedó atrás. El ICAP coordina campañas masivas en redes sociales. Hashtag como UnBlock Cuba o Solidaridad con Cuba se viralizaron y se viralizan constantemente. Tienen brigadas internacionales de trabajo voluntarios que visitan la isla y regresan a sus países contando maravillas de la isla, claro. No viven lo que vive un cubano promedio, no comen una vez al día si comen, no, o sea, nada, te invito a ver lo que te muestran los cubanos de a pie sobre lo que comen en un día cuando comen. Estos turistas ideológicos, cuando vuelven, se convierten en portavoces no oficiales del régimen, y esto es fantástico para un régimen, porque le está diciendo a una persona que ha ido de vuelto. Hay un cura cubano que se llama José Conrado Rodríguez, que lo expresó perfectamente. Del poco dinero que hay en el país, una inmensa mayoría de ese dinero se gasta en propaganda. Y hay que ver las cosas lindas que algunos dicen de Cuba en el mundo. Hay gente que lo cree merced a estas campañas firmemente, mientras que la población pasa hambre. Y el régimen invierte en mantener su imagen internacional intacta. ¿Por qué funciona tan bien? Bueno, la respuesta es compleja pero fascinante. Cuba logró
fascinante desde el punto de vista de la comunicación social, fascinante como fenómeno o epifenómeno de un régimen, ¿no? Cuba logró algo que pocos regímenes autoritarios han conseguido en el tiempo, que es separar su realidad externa o su imagen externa de su realidad interna. En Europa, particularmente en España, en Francia, en Italia, existe una generación romántica que ve en Cuba el último bastión de resistencia contra el imperialismo estadounidense. No importa que el sistema no funcione, lo que importa es el símbolo. Mélenchon en Francia, Landini en Italia, miles de activistas en toda Europa, miles de organizaciones escriben artículos, presionan a sus gobiernos y lo hacen con una convicción absoluta de que están del lado correcto de la historia. En América Latina, el antiimperialismo es un sentimiento poderoso. Cualquier enemigo de Estados Unidos automáticamente gana simpatía, sobre todo para la izquierda. Cuba ha capitalizado esto durante 6 décadas, más de 6 décadas. El régimen cubano entiende que en el siglo XXI la batalla no solo se gana con armas, se gana con narrativa, y se gana con narrativa dentro de las redes sociales, y en esto son maestros, y ahí está la ironía más grande, en las capitalistas redes sociales, como Facebook, como Instagram, no te hablo de TikTok, pero han entendido esto. Y aquí encuentro la ironía más grande. Europa condena a Rusia por invadir Ucrania, pero abraza diplomáticamente a Cuba y apoya activamente esta invasión. Cuba, como te dije anteriormente, ha reclutado mercenarios para pelear del lado ruso. Más de 1.000 cubanos están peleando contra Ucrania, y eso también hay muchos testimonios de cubanos capturados por ucranianos que dicen que fueron a pelear porque les ofrecían ponerle $1.000, el equivalente a $1.000, y imagínate, para una persona que gana entre 1 y 15 dólares por mes, ir a pelear por $1.000, o sea, deje el cuero por dejar bien a su familia. Promesas que no han sido cumplidas de ambos lados, de ambos lados. Cuba también usa su aparato diplomático y de propaganda para defender la agresión rusa, pero Europa sigue votando en la ONU contra el embargo estadounidense a Cuba. Más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil cubana independiente han pedido a Europa que revise su política hacia el régimen. Son organizaciones cubanas en Cuba, pero la maquinaria propagandística es tan efectiva que esas voces son ignoradas, y Trump en este momento lucha contra ese poder blando. A eso se le llama poder blando. Este es el verdadero desafío que el presidente estadounidense tiene. O sea, voltear militarmente a Cuba sería un paseo para los norteamericanos, porque el régimen no tiene cómo defenderse. Pero políticamente, internacionalmente, diplomáticamente, ahí la cosa se complica. Si Trump interviene a Cuba, no estará enfrentando solamente un régimen caribeño en bancarrota, se estará enfrentando a las redes de solidaridad de 151 países, se estará enfrentando al apoyo diplomático de 165 países en la ONU, incluida toda Europa Occidental, y la simpatía de millones de latinoamericanos que ven en Cuba un símbolo de resistencia. Manifestaciones masivas en capitales europeas, en Estados Unidos, por ejemplo, liderados por figuras como Mélenchon, como Landini, son muy importantes, tanto como los poderosos sindicatos como la CGIL en Italia, que van a movilizar seguramente a todos sus afiliados y que van a refrendar una narrativa consolidada de David contra Goliat, construida durante 65 años. Maduro no tenía ese capital simbólico. Maduro no tenía el Che Guevara en su esquina. No tenía 65 años de una construcción, de una imagen internacional. Esto lo sabe el régimen cubano y es perfectamente consciente de ello. O sea, Fernando González, el presidente del ICAP, que por cierto es uno de los 5 espías cubanos que cumplieron condena en Estados Unidos por espionaje,
dijo recientemente que el movimiento de solidaridad internacional se ha agigantado en estos momentos tan difíciles y están activando todas sus redes, organizando encuentros continentales de solidaridad y movilizando a sus grupos de apoyo en Europa. En diciembre del 2024, el ICAP celebró su 65 aniversario con la presencia del presidente Díaz-Canel y más de 240 representantes solidarios de 32 países, obviamente pagados los viajes y la estadía por Cuba. González llamó a multiplicar el ritmo y la urgencia del trabajo del ICAP. La pregunta es que si será suficiente, porque hay que ser realista. El poder blando es efectivo hasta cierto punto. O sea, puede generar costos políticos, puede complicar la narrativa, puede crear presión diplomática. Pero si Trump decide derrocar al régimen cubano, porque es una prioridad estratégica, ninguna cantidad de manifestaciones en París o Barcelona o Roma lo va a detener. La pregunta es que si estará dispuesto Trump a pagar el costo político internacional de intervenir Cuba. Con Venezuela, digamos que el costo fue mínimo, y a los hechos me refiero, porque aunque Mélenchon y Landini salieron a defender a Maduro, la mayoría del mundo estaba harta del chavismo, veía las contradicciones del chavismo. Pero con Cuba, la cosa, después de 65 años de cristalización, la cosa cambia. Cuba tiene amigos poderosos. Cuba tiene una narrativa solidificada durante décadas. Cuba tiene al Che Guevara convertido en un póster en las habitaciones de millones de jóvenes europeos. Y hay otro elemento grande que es el tiempo. Contra más se demore Trump en actuar, más se deteriora la situación de Cuba. Y paradójicamente eso le juega a favor a Cuba. ¿Por qué? Porque si el colapso económico continúa, el régimen puede argumentar que cualquier intervención estadounidense sería patear a un perro herido, que sería enseñarse como una víctima en defensa del embargo. Y es ahí la estrategia, si querés, perversa, pero efectiva. Y es ahí donde este tipo de cosas me dan náusea a mí. O sea, cómo el ser humano puede volverse contra el ser humano. Cómo una entidad, de cualquier denominación, que tendría que tener por objetivo el bienestar de su ciudadanía, juegue con el sufrimiento de su ciudadanía solo para conservar el poder. Usar la propia crisis como un escudo moral, mantener el sufrimiento de la gente dentro de esa crisis para mantenerse a su vez en el poder. Yo si tuviera una mínima cantidad de poder, no podía, ¿entendés? No me da el estómago para hacer eso. Al final del día, lo que estamos presenciando, y esto sí forma parte, ¿viste?, del marketing político y de la propaganda, es una batalla de narrativas. Trump quiere pintar a Cuba como una dictadura cómplice del narcotráfico y aliada de sus regímenes enemigos. Y Cuba quiere pintarse a sí misma como una víctima del imperialismo que resiste heroicamente. ¿Quién va a ganar esa batalla? Y depende de muchos factores, pero una cosa es segura: Cuba no va a caer sin pelear. Y no va a pelear con misiles oxidados, va a pelear con lo que mejor sabe hacer, que es la propaganda. Y Mélenchon seguirá haciendo manifestaciones en Francia, y Landini va a seguir movilizando a la CGIL en Italia, y las organizaciones de amistad con Cuba en 151 países van a seguir enviando cartas y organizando eventos y presionando a gobiernos. Y millones de personas que nunca han pisado Cuba, que no saben lo que es vivir con $1 al mes, que no conocen a las familias desesperadas tratando de escapar en balsa, van a seguir defendiendo a un régimen porque en su cabeza están defendiendo un ideal. Con eso te doy un pase. No me dé el estómago para seguir hablando. No, tranquilo. Es que es una situación que cuando tú la analizas a profundidad te das cuenta de que utilizar, y obviamente yo he sido testigo de cómo todo el aparataje estatal cubano intervino en Venezuela, y realmente
ellos utilizan muy bien, y por eso hice las anotaciones, lo que son las capitalistas redes sociales, las aprendieron a utilizar muy bien, porque en Venezuela, por ejemplo, cuando ocurrieron los acontecimientos del 2017, realmente el G2 cubano hizo un trabajo de contrainformación y desinformación en redes sociales con la situación que estaba pasando de una manera espectacular. Por cada noticia real que ocurría en Venezuela, en una situación de los muertos que ocurrieron por esas manifestaciones del 2017, cuando las tanquetas pasaban por encima de los manifestantes y se le tiran, y esos están videos, pueden buscarlo tranquilamente en YouTube, van a buscarlo en TikTok, que eso está allí. Ellos sacaban 20, 30, 40 informaciones para desinformar y tú al final estabas totalmente mareado porque no sabías. Pero como decía Armando, voy a compartir una visión más allá de lo que probablemente pueda opinar yo o pueda opinar Armando. Yo voy a compartir un par de videos que tienen que ver con esta situación y que viene de adentro. No son turistas pro Cuba, y ya voy a conversar sobre ese punto, pero quiero compartir estos videos para que puedan ver esta situación. Es donde la gente pasa hasta 20 horas sin electricidad y en otros casos incluso días completos sin que regrese la luz. Imagínate lo que significa vivir así. Los alimentos se echan a perder, los niños no pueden dormir del calor, los ancianos se asfixian en la oscuridad y el cansancio se acumula. Y cuando por fin regresa la corriente, muchas veces se vuelve a ir a la hora que a ellos les da la gana. El agua también desaparece por días enteros, dejando a familias enteras cargando cubos desde lejos, bañándose con jarras o simplemente esperando que caiga una gota del grifo. La vida se volvió un ciclo de apagones y escasez, donde hasta lo más básico se convirtió en un lujo. Los salarios no alcanzan para nada, las madres no saben qué darles de comer a sus hijos, y los jubilados sobreviven con una chequera que no cubre ni lo mínimo. Los edificios están al borde del derrumbe, y aún así, dentro viven familias que no tienen otra opción. Aquí no se trata de vivir, se trata de aguantar, de improvisar y de callar, porque quejarse no cambia nada. Y lo más duro es que ya nadie habla de metas ni de futuro, solo de cómo sobrevivir un día más. En ese video pueden ver calles sucias, pueden ver gente pasando hambre, pistas destruidas, edificios destruidos, carros antiguos. Y lo que ella va narrando es algo que a mí, cuando yo vi el video, obviamente se me hizo un nudo en la garganta porque había demasiada similitud con la situación de Venezuela. Llegó un punto en el cual tú veías calles, las calles olían mal, estaban llenas de basura, los apagones se fueron haciendo parte cotidiana de las personas, como dice ella en algún punto. Específicamente, se ha hecho una lucha constante el poder salir adelante y sobrevivir. Entonces, cuando tú analizas esto, te das cuenta de que esa narrativa que nos han vendido, que es la isla, y todos los turistas, y yo lo recuerdo, todos los turistas iban a la isla por las famosas jineteras, porque todos decían que estar con una cubana era lo mejor del mundo, porque estaban los mejores hoteles, porque hacía calorcito en La Habana, porque era chévere, porque las playas eran hermosas. Pero la realidad es otra. Una cosa es lo que es los turistas pro Cuba, que te vendían eso. Y yo recuerdo en los años 80, cuando yo era niño, yo conocí muchos cubanos. Incluso mi propio padrino, Carlos López, era cubano. Y una de las cosas que él contaba era cómo simplemente las expropiaciones, y nosotros lo veíamos como un cuento, cómo le quitaban, él lloraba, y mi padrino lloraba cuando le quitaron sus empresas, porque era una persona de dinero, era una persona que tenía empresas en Cuba y se las quitaron. Y se las quitaron y se fueron con una mano atrás y otra adelante y volvieron a levantar en Venezuela. Y ellos decían, una de las últimas conversaciones que yo tuve con mi padrino, ellos decían que, y estamos hablando del año 99, año 2000, porque mi padrino falleció alrededor del 2002, 2003, más o menos en esas fechas. Él decía que Hugo Chávez estaba copiando y iba a implantar en Venezuela la situación que terminó aconteciendo. Entonces, son realidades que nosotros tenemos que explorar y por eso hacemos este tipo de programas,
para que se vean esas situaciones. Aquí voy a compartir un último video para que puedan ver, porque seleccioné varios, pero voy a compartir nada más dos para que contrasten esta situación. En crisis, Cuba está al límite, y lo más peligroso es que el límite ya se volvió rutina. Las calles están llenas de escombros, los portales, de ancianos vendiendo lo que pueden, un pomo vacío, un paquete de clavos, una libra de arroz en una bolsita reciclada. Los hospitales no curan, solo informan. No hay medicina, no hay suero, no hay cómo ayudarte. Y el que se enferma, que se resigne. La comida sube, la luz se va, el agua llega sucia. Y ahora Etexa convierte el Internet en un lujo que pocos pueden pagar. Recargar cuesta más que comer. Y decir lo que sientes también tiene precio. Pero el pueblo no está dormido. Está aguantando. Y el que aguanta en silencio, no es porque tenga miedo, es porque está esperando el momento de no callar más. Y cuando ese momento llegue, no va a haber antena que bloquee lo que viene. Ahí pueden, el remate en este video es el hecho, y hay una frase que a mí me hizo realmente, además uno de la garganta me erizó la piel, y era el hecho de que se acostumbraron a vivir al límite, más allá del colapso. Por eso es que hay una frase que a mí me quedó tatuada dentro de mi mente, que es que los países no tienen fondo, y que el fondo lo determinan cuando empiezan a subir. Y Cuba es el claro ejemplo de lo que es un país sin fondo. O sea, esas imágenes hablan por sí solas, no tengo que explicarlas. Así que vamos a darle el pase a mi querido Armando para que vayamos hablando del programa. Sí, o sea, la pregunta es si va a ser toda esta estrategia de posicionamiento de imagen va a ser suficiente para salvarse. Probablemente no lo sea suficiente a largo plazo, o sea, porque la realidad económica es de ahora, pero podría ser suficiente para complicarle las cosas a Trump, o sea, para hacer que el costo político de intervenir sea mayor de lo que él está dispuesto a pagar. Acuérdate que Trump funciona con una lógica de costos-beneficios, o tal vez no, tal vez Trump decida que vale la pena que completar que completar la invasión a Cuba vale cualquier crítica internacional, que las manifestaciones de Mélenchon en París o de Landini en Roma son solo ruido de fondo, y lo que está claro es que Cuba va a usar hasta el último recurso de su arsenal propagandístico para mantenerse, es decir, van a movilizar sus redes en Europa, van a invocar el fantasma del imperialismo, van a presentarse como la última trinchera contra el imperialismo, y millones de personas en el mundo les van a creer. No porque el régimen cubano sea bueno o justo, sino porque la narrativa que han construido durante 65 años es extraordinariamente efectiva. Tan efectiva que hace que un líder sindical italiano defienda a un dictador, mientras que los propios trabajadores venezolanos que escaparon de ese mismo dictador rompen sus carnets sindicales en protesta. Tan efectiva que hace que un político francés llame a tomar las armas para defender un régimen que obliga a su pueblo, en el mejor de los casos, a huir en balsa. No hablemos de la prostitución en Cuba, que es otro ítem que no quiero hablar porque me siento como rechazo, boludo. Siento como tan efectiva que 165 países voten en la ONU a favor de un régimen que gasta sus escasos recursos en propaganda, mientras su población vive lo que has mostrado en los videos. Y esto que estás hablando de La Habana, no estás hablando de las poblaciones rurales, donde la cosa se complejiza y se pauperiza aún más. Esa es la verdadera fuerza de Cuba. Y ese es el verdadero desafío para Trump, y con esto termino. Sí, ciertamente lo que hemos podido ver en los videos, lo que hemos podido analizar dentro de lo que ha sido el programa,
Es que definitivamente la narrativa que nos han vendido a lo largo del tiempo es una ilusión. Una cosa es lo que vemos desde afuera, una cosa ha sido el mito del Che Guevara. Eso me recordó a lo que era lo que decía la frase de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda y de comunicaciones del régimen del señor de bigotitos. Di una mentira Bueno, tantas veces que se sea terminó Chávez que convirtiendo en esta verdad. gente lo ha aplicado ese manual a rajatabla. Sí, El es stalinismo, que ¿entendés? No se diferencian, los extremos se tocan. ¿Crees? correcto. O sea, Es que es totalmente cierto, el, porque G, al final el lo G2 disfrutan cubano, además hay una suerte, viste, de imperialismo dinástico, es decir, el jefe del G2 cubano es el hijo de Raúl Castro, ¿viste? O sea, del jefe del ejército, o sea, nada, ¿viste? De anulación de los privilegios, de nada, o sea, nada. es que eso es una realidad bien, bien plasmada, el hecho de que qué casualidad que en los regímenes totalitarios comunistas tú encuentras el mismo patrón. Es el hecho de que se establecen monarquías jerárquicas, porque si te vas a Corea del Norte, vas a encontrar exactamente lo mismo. De hijo, de padre a hijo, de abuelo a padre, o sea, y van compartiendo todo el poder, pero solamente para ellos. Para el pueblo, simplemente es una arma de uso propagandístico, porque también se hizo en Venezuela. Cosa que, gracias a Dios, ya se está empezando a revertir. Greg, me da pudor de hablar de la prostitución en Cuba, me da pudor, loco, me da pudor. Y me da Una situación tristeza bien al mismo compleja. tiempo. No, no quiero, sí, no. ¿Viste? Hay videos donde yo conseguí, incluso hay un youtuber, se llama Planeta Juan, que precisamente yo tuve la oportunidad de ver un par de videos completos de él, que él solamente los pudo compartir, fíjate una cosa, cuando ya estaba en su país, o sea, cuando ya estaba fuera, ya estaba en Canadá de regreso, porque Obvio, él tiene un colmeno que está en obvio. Canadá, y aún así recibió amenazas de que si compartía esos videos nunca más iba a poder entrar a Cuba. O sea, él no puede entrar a Cuba porque precisamente compartió videos donde eh, las cubanas consiguen, obviamente, hacer toda esta chamba de prostitutas con los turistas, y detrás de eso es para ayudar a toda su familia. O sea, una cosa y un video, pero bien, bien complejo que no quise compartir, pero bueno. La conclusión de todo esto es que yo no es que me quiera aventurar a dar un tip, pero yo creo que ineludiblemente eh, el régimen de Cuba va a colapsar más allá de porque si Donald Trump toma o no la decisión, va a colapsar simplemente porque ya el modelo está realmente asfixiado. O sea, es insostenible. O sea, esa narrativa tiene un punto de finalización. ¿Qué pasa si realmente termina ocurriendo una situación de pandemia compleja dentro del país y termina sucumbiendo el 60, el 70, el 80% de la población, que es una situación que puede ocurrir? Porque cuando tú ves esas imágenes de calles llenas de basura, sí, eso lo que te trae son enfermedades, te trae peste, te trae ratas, te trae moscas, te trae todo, y eso al final termina siendo mella de una u otra manera. Así que nada, agradecer a todas las personas que han llegado hasta aquí. Si esta es tu primera vez en el canal, por favor, si te ha gustado este contenido, si te ha gustado todo lo que hemos compartido el día de hoy con nuestras opiniones, nuestras perspectivas, nuestros análisis, te invitamos a que te suscribas a el canal, actives la campanita de notificaciones, compartas, estés pendiente de las alertas, y si quieres compartir tu opinión, si eres un cubano que ha vivido ahí, quieres compartir qué es lo que piensas, qué es lo que has vivido dentro de la cajita de los comentarios, hazlo por favor. Para nosotros es realmente importante. Invitarlos a que estén atentos a nuestro próximo programa la próxima semana, y como siempre digo yo, ya para despedirnos, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma saluda tu alma, y nos vemos la próxima semana. Namaste.